Y el domingo anterior pues estuvimos hablando de las bodas de Caná, ¿no? Hablando de cuándo se celebraron. Estaba ahí muy cerca el asunto de la fiesta de la purificación, que los judíos celebraban y celebran, y que, como decíamos, no era una fiesta que puso Moisés o que Dios le mandó a Moisés, sino era una fiesta que tenía que ver en el tiempo de la cautividad de Israel, cuando Esther era una de las mujeres del rey Asuero, persa, y te acuerdas, ¿no?, de la liberación aquella donde había aquel hombre malo que quería acabar con los hebreos, con Mardoqueo, etcétera, y que le salió la cosa mal por la intercesión de Esther, y en honor a aquello los judíos crearon la fiesta del Purim, ¿no? ¿Vale? Cada vez que tú veas en el Nuevo Testamento que tenían unas tinajas, como en el caso de la boda de Caná, que la llenaban de agua para la fiesta de la purificación. Bueno, vamos a ir al capítulo 3, a ver hasta dónde nos da tiempo. La verdad es que es muy interesante estudiar este capítulo. Vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo primero, vamos a leer desde el versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo. Cuando Jesús habla así es como decir, te aseguro y te aseguro que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, dice que había un hombre de los fariseos, versículo 1, que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Eso significa posiblemente era miembro del Sanedrín en Jerusalén. El Sanedrín era el órgano de gobierno religioso, político, jurídico de la nación de Israel, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Bueno, en el versículo 2 le dice: maestro, sabemos que has venido como Dios, o que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y mira, y es interesante ver de que a qué señales se pueden estar refiriendo los judíos. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Marcos, tienes ahí la Biblia y va al Evangelio de Marcos, vas a ver que ahí Marcos está mencionando capítulo 1, versículo 21 al 28. Estas son posiblemente las señales a las que se refería Juan cuando dice que Nicodemo, nadie puede venir de Dios si no hace estas señales. Fue lo que le dijo, ¿verdad? Porque Nicodemo quizás se enteró de todos estos milagros que Cristo estaba haciendo. Por ejemplo, uno de ellos, Juan capítulo 1, versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo:
Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Estaba hablando el demonio. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y dice que muy pronto se difundió su fama por toda Galilea. En el versículo 29, al salir Jesús de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y con Juan. Versículo 32, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. O sea, Cristo iba a ir sanando espiritualmente, emocionalmente y físicamente, ¿verdad? Versículo 35 al 39, estamos en Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que también allí predique, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Es decir, Jesús, su fama corría de una forma tremenda por todos estos milagros. Y en este momento, creo yo, que Nicodemo, cuando le dice, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que tú estás haciendo. Ahora quiero que recuerde algo que creo que mencioné en las primeras semanas cuando empezamos a estudiar Juan. El proceso que va a llevar Juan, porque la idea del Evangelio de Juan es que la gente que lo leyeran creyeran en Cristo como el Mesías y que las señales que él hizo eran con el propósito de que supieran quién era realmente Jesús. Y yo creo que Juan, porque vamos a ir viendo a lo largo del Evangelio, tiene un esquema de cómo Cristo va llegando a la gente. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, dice el texto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y este esquema de Cristo viene primero a alcanzar a la gente de Jerusalén, después a toda Judea, después a Samaria y después hasta todo lo último de la tierra, la va desarrollando Juan en su evangelio progresivamente. Vamos a ver que el orden de las sanidades, o mejor dicho, de las señales que Juan relata en su evangelio, va de esta manera. Lo primero que Jesús hace, acuérdate, es que en el milagro que hace en Caná, ¿para qué sirvió aquello? Además de convertir aquel agua en vino. Para que creyeran los discípulos, a los que primero Jesucristo confirma, reafirma y termina de convencer solo a los discípulos, solo a la gente que iban a estar con él y a la gente que iba a estar trabajando con él. Todo eso pasó en Galilea. Obviamente allí se produjeron milagros y señales. Ahora Jesús, en este capítulo 3, está en Jerusalén. Mira el proceso, ¿vale? Cumpliéndose lo que Lucas dijo en Hechos de los Apóstoles. A Jerusalén primero. Y Jesús va a Jerusalén primero, ¿vale? Y allí es donde empieza a desarrollar este ministerio, esta proclamación del mensaje de salvación. Ahora, hay una conversación aquí que tiene con Nicodemo muy interesante, ¿no? Vamos a volver a Juan, capítulo 3. Esta conversación es interesante, vamos a ver si podemos sacar un poquito de luz de esta charla que tiene Cristo con Nicodemo, donde Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice, ¿no? Capítulo 3, versículo 3 de Juan. Entonces, lo primero que hemos dicho es el proceso de lo que hay en el corazón de Cristo, de cómo ir llegando a la gente. Primero confirma a sus discípulos con distintas señales y milagros y después va a Jerusalén, que era el objetivo primero. Y allí en Jerusalén es donde empieza a compartir el mensaje y en este caso es con Nicodemo. Pero él le dice, ahora en esta conversación, cuando habla con Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y
Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede otra vez nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, entre paréntesis una cosita, en el versículo 3 dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, entrar y ver en este contexto es lo mismo. ¿Me estoy explicando? La consecuencia es la misma. Entrar en el reino de Dios, ver en el al reino de Dios es consecuencia de nacer de nuevo. Dice del agua y del Espíritu. Aquí hay gente y otras religiones que lo que hacen es, o lo que explican, es que esto del agua se refiere al bautismo en agua. Y yo personalmente creo que no. Hay una religión mayoritaria que cree que es eso, e incluso hay hermanos nuestros evangélicos que piensan también que es nacer del agua o está relacionado con el bautismo en agua. Yo creo que no, porque Jesús, si lo lees más adelante, después lo veremos si nos da tiempo, en este capítulo, versículo 22, dice que Jesús iba bautizando. Es decir, de que si cuando Jesús esa noche habla con Nicodemo, antes de que se mencionara que Jesús bautizaba, esto del agua tenía relación con el bautismo, Jesús lo hubiera hablado claramente, porque vemos después claramente Juan habla de que Jesús bautizaba. De hecho vemos que para entrar en el reino de los cielos no es una condición sí o sí el estar bautizado, porque ¿cómo se llama? El hombre de la cruz, ¿no? Aquel ladrón de la cruz no fue bautizado en agua y el Señor le dijo, estarás conmigo hoy en el cielo, ¿verdad? Y porque además aún no se había establecido la enseñanza del bautismo, ni Jesús había enseñado acerca de esto, ¿no? Así que yo creo de que no se está refiriendo al tema del agua, del bautismo en agua, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, si uno va al Antiguo Testamento y va al Nuevo Testamento, vas a ver que el tema del agua se usa con frecuencia con un símbolo de purificación y de limpieza, no es otra cosa. ¿Me estoy explicando bien? ¿Vale? Así que Cristo cuando dice si no nace del agua y del Espíritu, está hablando, mira, tienes que ser purificado, tienes que ser santificado, tienes que ser limpiado por el Espíritu Santo en tu vida. No es otra cosa. Es más, por su propia palabra, porque dice la Biblia que la palabra de Dios limpia. ¿Vale? Yo digo porque esto a veces hay hermanos que me preguntan, hermanos, yo no entiendo, esto el bautismo, ¿qué tiene que ver esto? Esto del agua tiene que ver cuando Jesús de su corazón, cuando lo crucificaron, salía agua. No, aquí está hablando simbólicamente Cristo. Por ejemplo, en el Salmo 51, cuando David pecó con Betsabé, después de aquello, en ese salmo está diciéndole al Señor, purifícame, límpiame con agua. Pero no es que Jesús o Jehová iba a ir con un cubo de agua a bañarlo. Era un sentido figurado que igual que físicamente tenía que limpiarse de sus impurezas, entre comillas, de su suciedad, ¿verdad? Pues simbólicamente el agua del Espíritu Santo limpia a los que lo reciben, ¿no? En Ezequiel también se habla de esto. En Juan capítulo 13, si lo buscamos, versículo 10. Juan 13:10, cuando está Jesús lavando los pies a los discípulos, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado, el que se duchó esta mañana, no se está refiriendo a eso. El término aquí hago algo simbólico que tiene que ver con limpieza, purificación. Están cerca los días de la purificación, el Purim, de lo que hablamos el otro día. Purificación del corazón, ¿vale? Entonces, si no te deja que te purifique Nicodemo el agua, no te deja que el agua espiritual del Señor, y eso no te lleva a experimentar un cambio en tu corazón, no puedes entrar en el reino de los cielos, ni puedes ver el reino de los cielos. Pero Nicodemo no entendía esto, Nicodemo lo estaba trayendo al ámbito natural, Y él quizá entendió lo del agua, algunos comentaristas hablan que eso puede ser otra interpretación, como a nivel espiritual. Quizás estaba entendiendo lo del agua como ese líquido amniótico que tienen las mamás cuando se quedan embarazadas en la bolsa, ¿no? Donde está el bebé y tal, y que ese agua se refiriese a eso, por eso
Nicodemo dice, ¿es que tengo que otra vez siendo mayor entrar en el vientre de mi madre para que ese agua me haga nacer de nuevo? No sé si me estoy explicando bien con esto, ¿no? Y Cristo le dice, no te enteras. Y tú siendo maestro no entiendes lo que estoy hablando, ¿no? No entiendes. Simplemente lo que Jesús estaba diciendo, deja que el Espíritu Santo entre en tu vida, te purifique, te limpia y entonces podrás ver el reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que ahí estaba el Señor diciendo. Dice en el versículo 3 que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo tiene dos significados, ahí el término en griego. El primero es nacer nuevamente, que es como lo estaba entendiendo Nicodemo, ¿no? Y el segundo es nacer de nuevo de arriba. Es la connotación también que le da la palabra ahí en el griego, de arriba. Es un nacimiento que viene de arriba, que viene de lo alto, que viene de Dios. Que sería seguramente, en el contexto de lo que Jesús está hablando, el significado de este nacer de nuevo, no nuevamente. No tienes que nacer nuevamente, no. De nuevo, un nacimiento que provoca a Dios desde lo alto. Y este hombre seguía así, sin entenderlo, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Queréis preguntar alguna cosa respecto a esta conversación? Que creo que es lo principal, ¿no? Dice en el versículo 11, estamos en el capítulo 3, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ahora Jesús dice, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo en ese momento está representando a todos los fariseos líderes religiosos delante de Jesús, ¿no? Pues Jesús no le está hablando y tú no recibes, no, le está diciendo y vosotros no recibís nuestro testimonio. ¿Quién es ese nuestro? Mi opinión es que está refiriéndose a la Trinidad. No recibí el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. No lo estáis recibiendo, ¿no? Ahí hay una confrontación brutal que está teniendo el Señor con este hombre. Vamos a seguir en el versículo 16 hasta el 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, no a su primogénito, no al único. La palabra unigénito tiene que ver con único en esencia. Es Dios como Él. Es hombre 100%. El otro día lo hablamos en Torre del Mar. Jesús es 100% hombre, el Hijo del Hombre, que Juan en el versículo 13 y 14 lo refleja como el Hijo del Hombre, y al mismo tiempo es 100% Dios. ¿Tú lo puedes entender con lógica? No, y yo tampoco. Pero es así, ¿verdad? Amó de tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque no hay otra forma de llegar al cielo. No hay otra manera. De tal manera, Dios lo sabía, la única forma de poder salvar al hombre, cuando digo hombre me refiero a humanidad, era entregando a Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo en mayúscula al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque al final, el pretexto que podemos usar los seres humanos es que, mira, manda a Jesús para que nos señale y nos condene a todos. Él vino, todo lo contrario, vino para salvar. El que en Él cree no es condenado. Amén. Mira qué mensaje esta mañana. Si crees en Él no eres condenado, porque te condenas muchas veces tú a ti mismo. O no te condenas, o no te acusas, tu propia conciencia. Hay un versículo para mí liberador que está en Primera de Juan, también escrito por Juan, cuando él dice, si nuestra conciencia nos reprende, ¿alguna vez te reprendió tu conciencia? ¿Te sigue reprendiendo? El Pepito Grillo del cuento de Pinocho está ahí. Eso está ahí. Y seguirá reprendiendo, ¿verdad?
Además porque está relacionado con la naturaleza vieja, con la carne. Y dice Pablo que la carne, la naturaleza vieja, es enemiga de la naturaleza nueva puesta por Dios, del Espíritu. Así que andan peleándose. Mientras estemos en este cuerpo, esta naturaleza vieja va a usar los mecanismos que sea para pelear contra el nuevo hombre, la nueva mujer puesta o puesto en Dios dentro de tu espíritu. Y por tanto, una de las batallas que hace esa vieja naturaleza es reprenderte y reprenderme. Pero si nuestra conciencia nos reprende, dice Juan, mayor es Dios, que conoce todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Qué mensaje de liberación más fuerte!, ¿no? Que conoce todas las cosas. Así que si mi conciencia me hace sentir culpable por X asunto, Dios, tú me conoces y sabes de dónde viene esto. Descansa en ti. Eso liberta. Eso liberta. Eso lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, cambiando las palabras y la forma de decirlo. Pero Jesús lo dijo hace 2000 años. Lo dijo hace 2000 años, a través de Juan, ¿no? Bueno, seguimos. Estamos en el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más no puede hacer Dios. Si tú rechazas a mi Hijo, te condenas, hijo. Te condenas. Te condenas. Porque no hay algo más dramático y fuerte y terrible que encima de que Dios hace lo que hace, no recibas el regalo. Te condenas. Y dice el Señor para explicar lo de la condenación, para que no haya duda o para que, mira qué malo es Dios, creemos o no creemos, vamos al infierno. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya está. No es porque Jesús vino al mundo y ahora me va a condenar porque yo no lo recibo. No, es porque tú amaste más las obras de las tinieblas antes que las obras de la luz. Y eso es lo que te condena, no Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo he conocido gente así. Y hay hijos de Dios que no quieren acercarse más a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Lo decíamos el viernes. Compartíamos y decíamos, esto no lo dije, lo digo ahora. El tío de, ¿cómo era? De Parker era el que fue Spiderman, ¿no? En la película le dice, un gran poder, ¿cómo dice? Exige una gran responsabilidad. Eso tráelo al contexto cristiano. Mientras más sepa de Dios, mayor es tu responsabilidad delante de Él. Entonces hay gente que no quieren saber de Dios en la iglesia, no quieren crecer, no quieren avanzar, porque no quieren, váyase que la luz de la nueva revelación de Dios me diga, deja esto y no quiero. Así que si puedo evitar, fíjate el corazón, como dice en Jeremías, lo engañoso que es, ¿no? Bueno, no tenga miedo en aprender, en crecer de Dios, en el Señor, porque eso es lo más bendito que hay, lo mejor que hay. Y porque Dios nunca nos va a pedir nada que sea bueno para nosotros. Al contrario, lo que nos pide es porque nos perjudica y nos daña. Emocionalmente, espiritualmente, físicamente, familiarmente, socialmente, y Él nos quiere liberar de todo eso, ¿no? Bueno, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras que son esas de Dios. Transparencia. Me encanta David, cuando él orando a Dios, pues le decía algo parecido en muchos de sus salmos, ¿no? Donde le decía, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón, muéstrame, renuevo mi compromiso contigo, sea manifiesto lo que hay dentro de mí. Qué valiente, porque él sabía que su Dios era un Dios de amor. Aunque vivió en el Antiguo Testamento, él sabía que su Dios era un Dios de amor, ¿no? Ahora, todo esto se lo está diciendo a Nicodemo. Y quiero que antes de avanzar veamos una cosita. Nicodemo, ¿qué pasa con él? Porque ahí en esta conversación no se ve que Nicodemo respondiera a ese llamamiento del Señor. No se ve que dijera, pues venga, sí, creo en ti, Jesús. Pero vemos en el capítulo 7 de Juan, si vamos al capítulo 7 de Juan, capítulo 7,
Vamos a leerle del versículo 40, ¿vale? Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo las palabras que Jesús hablaba, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Y otros: pero ¿cómo va a ser el Cristo? ¿De Galilea tiene que venir el Cristo? ¿No dice los escritos que tenía que venir de Belén? Versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Cristo. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles que fueron a prender a Jesús llegaron a los principales sacerdotes y los fariseos, y entre ellos estaba Nicodemo. No era sacerdote, pero era fariseo, miembro del Sanedrín. Estaba allí. Recuerda que días atrás había tenido esta conversación tan extraña con Jesús, que a él, si no lo entendió todo, lo dejó descolocado. Lo dejó descolocado, ¿verdad? Y ahora los alguaciles, cuando le preguntaron por qué no habían traído a Jesús, le dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes de los fariseos que estamos aquí? Ahí estaba Nicodemo. Y Nicodemo nos dijo: yo sí he creído. Él estaba allí y guardó silencio. No contestó a esa pregunta. Posiblemente, creo yo, porque no tuvo valor de hacerlo. No tuvo el coraje de decir: espera. Yo hablé con él no hace mucho. Le daba miedo. ¿Cuándo fue a hablar con Jesús? ¿A las 12 del mediodía? De noche, a hurtadilla. Fue allí, que nadie lo viera. Vaya que el fariseo aquel, el vecino aquel me viera hablando. No, cuando todo el mundo esté en sus casas, tranquilito y tal, que no me ve nadie, busco a este hombre. Fue a escondida. Era un hombre que tenía miedo, que supieran que se acercaba a Jesús. Y ahora aquí vemos otra vez pero algo se removió en la conciencia de Nicodemo. Él no dijo: yo he creído. Pero si seguimos leyendo, estos judíos decían: ¿ha creído alguno de nosotros? Dice en el 49, pero esta gente, refiriéndose a la gente que allí iban buscando los milagros de Jesús, que no sabe la ley, es maldita. Y ahí Nicodemo dijo, versículo 51, oye, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Estaba como, en mi entender, la escena era esa, que él no sabía de qué forma salir en defensa de Jesús o al menos decir: yo he creído en él, no me metáis en vuestro saco. Ustedes no habéis creído, yo sí he creído. Y ahí en su corazón, en su conciencia, mirad, ¿qué dice la ley? Vamos a condenarlo si no lo hemos juzgado ni escuchado. Fíjate, ¿no? Algo, él quiso intervenir de alguna forma ahí. Y dice en el versículo 52 que le dijeron: ¿tú eres Galileo también? ¿Tú no eres de aquí de Jerusalén? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Yo creo que Nicodemo estaba en una lucha interior grande. Jesús, yo me imagino que Jesús, cuando hablaba con la gente, tenía conversaciones privadas con la gente, eso cambiaba el corazón de la gente. Los dos discípulos, aquellos de Emaús, que estaban también más perdidos que el barco del arroz cuando a Jesús lo crucificaron, ¿verdad? Y tal, que iban de camino a Emaús, allí Jesús se le pone a su vera, no lo reconocen, y cuando Jesús desaparece, ellos dicen: oye, ¿no pasaba aquí algo dentro del corazón? ¿No ardía el corazón? ¿Tú no has experimentado algo mientras hablaba? O sea, Jesús que hable con alguien tenía que ser algo precioso, ¿no? Y esa conversación de Jesús con Nicodemo, a Nicodemo lo dejó tocado del todo, ¿no? Y yo creo que conforme él fue viendo las enseñanzas, el equilibrio, el mensaje, el poder, la unción, los milagros, las señales que a través de Jesús se daban, Nicodemo se fue rindiendo al corazón de Cristo. La pregunta es: ¿acabó rindiéndose? Yo creo que sí, dije antes. Y podemos verlo si vamos a Juan capítulo 19. Si vamos a Juan capítulo 19,
versículo 38, aquí pasa algo súper interesante. Juan capítulo 19, después de todo esto, cuando habían matado a Cristo, bla, 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 toda la pasión de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo era discípulo de Jesús? En secreto, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué dice en el versículo 39? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas según la costumbre. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ningún difunto, ¿no? Así que por causa de la preparación de la Pascua, por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. En este momento, Nicodemo y José de Arimatea, que habían sido discípulos de Jesús en secreto, a partir de ahora ya no están en secreto. En el momento que ellos deciden coger el cuerpo de Jesús, en el momento que deciden enterrar a Jesús, se hace notorio. ¿O tú crees que Pilato aquello no iba a correr como la pólvora? ¿Quién se llevó cuando los judíos preguntaran? Pues mira, vinieron dos judíos importantes, un tal Nicodemo y un José de Arimatea. ¡Nicodemo se ha preocupado de enterrar! Y José, que era un hombre de dinero, de enterrar a este falso profeta. Y además, la convicción era tal que se lo jugaban todo. Nicodemo tenía una posición social importante, seguramente era un hombre con un estatus económico importante, tenía un reconocimiento importante. A partir de este momento puso en juego toda su vida. Todo su, ¿cómo decir? Todo su, la forma de vivir, el reconocimiento popular, no encuentro la palabra, de verdad, el estatus, todo eso podía perderlo. Ya no aparece más Nicodemo más en todas las escrituras, pero para mí que Nicodemo era uno de los 120. José de Arimatea era uno de los 120. Gente que se fueron convirtiendo en el ministerio de Jesús. Y todos quizás lo perdieron, como Pablo. Sí, Pablo lo perdió, aunque no era Pablo, porque Pablo, ese era un loco perdido por el Evangelio. Pero Pablo era como Nicodemo, maestro también de las Escrituras, fariseo de fariseos. Alguien importante, todo lo perdió y lo tuvo por basura. Es interesante, ¿no? Ver estos detalles. A mí me encanta ver este tipo de cosas porque me hablan de cómo el Espíritu Santo va trabajando en la gente, cómo el Espíritu de Dios trabajó en Nicodemo. De hecho, para que Nicodemo fuera de noche, porque el Espíritu de Dios estaba trabajando ya en él. ¿Quién lo llevó allí a buscar a Jesús? Aunque fuese de noche, que nadie lo viera, estaba Dios trabajando en el corazón de este hombre. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Ya me he perdido, ¿dónde estamos? Bueno, versículo 22. Estamos Juan capítulo 3, versículo 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Mira, dijimos que llegó a Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judea. Pero una vez que estuvo en Jerusalén, el siguiente paso que se nos narra en Hechos de los Apóstoles, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús está haciendo lo que después Lucas escribió. Llegó a Jerusalén primero y ahora me voy a mover por Judea. Y vamos a ver que después en el capítulo 4, Jesús va a Samaria, que se encuentra con la mujer samaritana. ¿Te das cuenta el proceso del Evangelio de Juan? Juan va dejando bien claro el proceso en la mente de Dios de cómo ir alcanzando a la gente. Bueno, Juan bautizaba, bueno, hemos leído, perdón, después de esto vino a Judea y estaba allí Jesús y bautizaba. Aunque en el capítulo 4, versículo 2, Jesús no bautizaba, claro, a Juan, sino sus discípulos, ¿no?
Bueno, seguimos leyendo. 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El próximo domingo te voy a explicar esto. Vamos a hablar de esto, porque a mí me inquieta, en el buen sentido, que Jesús bautizaba. ¿Por qué? ¿Qué bautizaba? ¿Qué bautismo era aquel? ¿Y qué pasa aquí? Que eso puede ser una tarea, si puede trabajarlo, yo sé que Cristina ahora se vuelve loca. Empieza a buscar, ¿no? Eso de que Jesús bautizaba, ¿por qué bautizaba Jesús? ¿No? Y además cerca de Juan el Bautista también. Y eso crea un conflicto entre dos grupos. Vamos a traerlo a nuestro contexto, entre dos iglesias. No crea un conflicto, ¿no? ¿Verdad? Y la actitud de Juan, es increíble la actitud de Juan en todo esto, ¿no? Bueno, lo vamos a desmenuzar el próximo domingo, con la ayuda del Señor, pero espero que te quedes con estas cosas importantes que hemos hablado, esta conversación de Jesús con Nicodemo. Y sobre todo, mira, quédate con este proceso en el Evangelio de Juan. Primero Jesús vivía en Galilea y allí lo que hace en Galilea no era su propósito que su hora se iniciase, la hora de su muerte. En el momento que hiciera el primer milagro, se desataba ya eso, ¿no? Sino era iniciarlo en Jerusalén. Pero allí con aquello de su mamá María, que hablamos el otro día, la boda de Caná, empezó y sirvió para consolidar la fe de sus discípulos. Y ya teniendo un equipo de trabajo, ahora empecemos por Jerusalén. Y fueron a Jerusalén. Y allí empiezan con Nicodemo y más en otros evangelios se nos relata lo que Jesús hizo en Jerusalén. Y ahora que estamos en Jerusalén y que hemos trabajado en Jerusalén, vamos a ir a toda la región de Jerusalén, vamos a ir a Judea. Ahora que hemos trabajado en Vélez, vamos a extendernos a toda la comarca de Azarquía, ¿no? Y una vez que hagamos esto, vamos a ir a Samaria. Y después, a donde el Espíritu de Dios quiera llevarnos. Este proceso, y vas a verlo en las señales que Juan registra, que sigue también ese proceso. Sana primero a uno que era de Jerusalén, después va sanando a otros que eran de Samaria, después Dios va obrando y sana a gente que no eran ni samaritanos ni judíos, eran gentiles hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Alguna pregunta antes de cortar?